Bien, pues les saludamos de nuevo en un tiempo de entrevistas, de entrevistas que vamos a comenzar hoy con nada más y nada menos que alguien, yo considero ilustre, porque se trata de una persona con la suficiente relevancia nacional como para que estemos orgullosos de que nos visite nuestra redacción. Ella es Soraya Rodríguez, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Nacionales. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo es eso de estar en Talavera? Bueno, pues la verdad es que estoy en una jornada de trabajo con los compañeros del Grupo Municipal Socialista y me la han colocado en una jornada completita y, bueno, encantada de estar con vosotros. No sé si es una pregunta demasiado manida, pero ¿quién es Soraya Rodríguez? Bueno, pues una mujer de 49 años que lleva desde los 18 años militando en el Partido Socialista. Eso no significa que no haya hecho otra cosa que política. Estuve muchos años militando en mi partido, pero estudié, saqué mi carrera universitaria, saqué mis oposiciones, he trabajado en varias actividades, todas ellas relacionadas con el derecho, he dado clases de derecho, he tenido despacho, he estado trabajando en movimientos asociativos, sobre todo de mujeres y de atención a mujeres víctimas de malos tratos, y finalmente, después de mucho tiempo, pues a los 35 años me fui al Parlamento Europeo, porque mi partido decidió meterme en la lista y a partir de ahí pues he estado en cargos públicos, en cargos también de dirección del partido y aquí estoy. Soy una mujer que siempre he creído en la política y me afilié a los 18 años al Partido Socialista. Creo que es la opción de cambio, de progreso, de transformación de nuestro país y esta es Soraya, una madre también de familia que trabaja y atiende a sus hijos y nada más. Porque si me va a preguntar usted cómo es su día o cómo es su vida, eso es la segunda pues le diré que está en la carrera de San Jerónimo número 40, porque la portavoz parlamentaria pues es un trabajo de muchas horas, normal, tienes que estar encima de todo, ¿no? de toda la actividad parlamentaria que se mueve en el Congreso, y cuando no estoy en el número 40, pues estoy en mi casa con dos hijos que bueno, no son ya muy pequeños, pero todavía necesitan mucho de madre. Seguro que sí. No les he presentado también a Javier Fernández, que es redactor jefe de La Voz del Tajo, y una invitada que yo creo que va a ser también una persona como tantas que va a venir también de la calle para poder preguntar a las personas que tienen que contarnos cosas y que yo creo que también deben saber lo que piensa la gente de nuestras calles, como es en este caso Elena Paniagua, que es la presidenta de Castilla-La Mancha de la Asociación de Familias Numerosas. Yo creo que además es una parte importante de nuestra sociedad. Ya no respondía lo que es una jornada diaria, yo creo que lo ha resumido muy bien, pero si le parece que entremos ya un poco más en materia, dejemos un poco lo personal y hablemos de su cargo político, porque usted tiene, yo creo, un cargo de la suficiente relevancia nacional como para que le podamos preguntar si es consciente, porque está en alta esfera, por así decirlo, yo creo que es así, si es consciente de la fractura que existe entre la clase política y la sociedad actual. Sí, claro que soy consciente de ello porque lo vivo y lo percibo directamente, ¿no? Pertenezco a la clase política, esta que muchas veces además se intenta describir con una palabra y decir la clase política, los políticos son, y ahí pues hay tantos errores, se cometen tantos errores como si intentáramos describir a todos los periodistas o a todos los... No, pero soy consciente de ello. Claro que existe una fractura porque vivimos un momento en España de una profunda crisis que no es solamente económica, sino que además es una crisis institucional. Y los políticos están indudablemente sufriendo también, sufriendo en el sentido de colectivo, ¿no? esa situación de crisis donde los ciudadanos nos miran y nos piden respuestas. Indudablemente la crisis ha deteriorado mucho en nuestra sociedad, las políticas aplicadas por la derecha en estos 2 años que lleva en el gobierno en Madrid y en el gobierno central y en muchísimas comunidades autónomas está castigando muchísimo a la clase media trabajadora de este país y la gente quiere respuestas. La gente está sufriendo mucho e indudablemente cuando la gente sufre
quiere respuestas por parte de la política. Nuestra gran responsabilidad es primero señalar a los ciudadanos que todo es política, que lo que hemos construido en este país durante más de 40 años después de la dictadura lo hemos hecho con la política, que la clase política no es esa clase homogénea a los que ellos muchas veces identifican como los que no les dan soluciones, y que hay muchísimas cosas que ellos están sufriendo, no porque la política o los políticos lo hagan, sino porque una determinada política y unos políticos que ahora están en el gobierno están adoptando estas políticas. Hay cosas que no deben ser así, que son porque dependen de determinadas opciones. Pero sí, indudablemente sé que eso está ahí y contra ello también tenemos obligación de luchar. Le voy a dejar ahora a Javier que pregunte la siguiente cuestión que tiene preparada, pero con una frase breve, por favor. ¿Cree que solamente ahora están los políticos lejos de la sociedad o también un poquito antes? No, yo no digo que solamente ahora, indudablemente, pero sí que tenemos nosotros que explicar a la ciudadanía que muchas de las medidas que han deteriorado gravemente su nivel de vida no se deben, no tiene la culpa la política, tiene la culpa quien las ha adoptado. E igual que cuando nosotros estábamos en el gobierno, se nos imputaban responsabilidades a quienes los gustaban, era el gobierno socialista. Ahora no cabe, como muchas veces se intenta decir, que es que la política o que los políticos, mire, la mayoría, me atrevería a decir, el 99% de las medidas legislativas que se han puesto en marcha por este gobierno han sido con su solo voto. Por lo tanto, una parte de los políticos de derechas del PP han apoyado esas políticas y otra parte de los políticos, no solo del PSOE, sino del arco parlamentario que conforma el Parlamento, y muchos grupos políticos están claramente en contra de esas políticas. A eso me refiero. No digo que la crisis institucional esté ahí, pero es muy importante también señalar esto. Pues cambiamos ahora un poco de tema, Soraya. Después de 2 años y medio de gobierno local y regional del Partido Popular, ya también casi 2 años a nivel nacional, el principal problema para los españoles es el paro. Y aunque los populares dicen que los socialistas dejaron el país como un erial, estamos ahora mismo en Talavera, segunda ciudad más habitada de la región, una de las que mayor tasa de paro tiene del país. ¿Son suficientes las medidas que se están acometiendo desde la esfera regional y nacional al respecto? Mire, yo creo que no es que sean insuficientes, sino que además son contraproducentes. Este es el grave problema. Nosotros, España, el gobierno de Mariano Rajoy, lo primero que hizo nada más llegar al gobierno fue poner en marcha una reforma laboral, porque ya saben ustedes, el discurso del Partido Popular era que el paro era inasumible, la lista del paro se llamaba Zapatero, la prima de riesgo también se llamaba Zapatero, esto era lo que decían. Por lo tanto, era importante, con más de 4 millones de parados, el problema del paro era un problema enorme, real. Entonces dijeron, vamos a poner en marcha una reforma laboral que ayude a que primero se frene la destrucción de empleo, lo primero, y a partir de ahí comencemos a crear empleo. Nosotros dijimos, esta reforma laboral es lo peor que se puede hacer ahora, porque con esta reforma laboral van a suceder 3 cosas, que son los objetivos de la reforma. Se va a destruir más empleo. ¿Por qué? Porque es necesario destruir empleo, digamos, del bueno, indefinido, trabajadores con derechos, para sustituirles posteriormente por trabajadores en precario, contratos a tiempo parcial, contratos con menos salarios. El objetivo de la reforma era bajar los salarios, con lo cual absolutamente contraproducente en un momento de crisis, congelaremos el consumo y, en tercer lugar, indudablemente también facilitar el despido. Esto se ha producido, ahí están las cifras. Después de estas medidas del Mariano Rajoy, que decía que el paro se llamaba Zapatero, este país tiene 1.200.000 parados más, que ha ido generando día a día la política del gobierno del Partido Popular. Hay 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social y los trabajadores en este país se despiden con menos indemnizaciones, y los que mantienen su puesto de trabajo o se incorporan con un nuevo contrato lo hacen en precario, menos derechos, menos salario. Por lo tanto,
no es si la medida es insuficiente, es que es contraproducente. Por lo tanto, la política económica del gobierno debe cambiar, debe dejar de destruir empleo. El gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, y en Madrid, el señor Rajoy, son una máquina de destruir empleo público. Les interesa destruir empleo público porque están privatizando mucho servicio público, y para que el servicio público sea rentable lo tienen que dar limpio de trabajadores laborales fijos con buenas condiciones laborales. Esto es así. Yo sí me estoy dando cuenta de que usted es una buena política porque tiene un discurso largo, pero le voy a pedir un poquito de brevedad para alguna pregunta, como por ejemplo, Hágamela usted, fácil. vale, no tiene seguro una varita mágica, ni usted ni el PSOE, pero qué poquitas cosas, que yo creo que se pueden hacer con poquitas cosas, se podrían hacer para precisamente evitar esa situación, para poder crear empleo o por lo menos para darle un poquito de esperanza a la gente. Pues Ahora mire, mismo. se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas. España en estos momentos necesita que corra el crédito. ¿Dónde hay que tocar el botón? Pues mire, hay 37.000 millones, 37.000 millones de euros, que el gobierno ya ha dicho que no se van a recuperar, se lo ha dado a la banca para sanearla y tal. Vale. Les vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. 37.000 millones es mucho. Mire, nosotros le hemos dicho al gobierno, hay que establecer líneas, una parte de ese dinero, que es público, está para financiar, obligatoriamente se tendrían que abrir líneas de crédito destinadas a la pequeña y mediana empresa. Usted sabe muy bien, y en la comunidad autónoma en la que nos encontramos, la mayoría de la empresa es pequeña y mediana. Y hay muchísimos empresarios, seguro que ustedes conocen al vecino del cuarto, que se encuentran ante situación de tener que cerrar su empresa, no porque no tenga pedidos, sino porque no puede asumir sus pagos con sus proveedores. ¿Por qué? Porque el banco, que antes le descontaba una letra a 50 días, ha dejado de descontársela. Y no es lógico que asumiendo todos los españoles una deuda pública de esas características a la banca, no podamos realmente hablar y establecer una obligatoriedad de que haya una línea de crédito para la creación de riqueza, que es la que crea la pequeña y mediana empresa. Mire, esa no es una varita mágica, pero le digo que si no fluye el crédito en la economía española, no podremos hablar de salida de la crisis. Y el gobierno también lo sabe. Yo lo sé también porque soy empresario, además de los que no tienen acceso a los créditos tan fácilmente. Ni usted, Felipe II, ni yo soy ningún cortesano, pero ¿usted cree que los sueldos están subiendo un poquito ahora? No, ni usted, Felipe II, ni Montoro se ha creído lo que ha dicho esta mañana. Por eso. Montoro, la verdad es que, bueno, miente mucho porque dice cosas que... Pero hoy ha sido verdaderamente sorprendente. Esto se ha producido en la sesión de control parlamentaria que tenemos los miércoles. Y al señor Montoro se le ha preguntado, diciéndole que, hombre, que si era verdad que él, en estas listas de sobresueldos que ha cobrado el PP, que cobra además del partido, además de su sueldo, le han dicho, oiga, señor Montoro, ¿es verdad que usted entre el 2008 y 2011 ha cobrado 300.000 euros de sobresueldo? Para los que nos están escuchando, 50 millones de pesetas entre el 2008 y 2011, más lo que él cobraba como diputado y con sus actividades. Qué barbaridad, ¿no? En vez de decir, oiga, es mentira, o no, o sí o no, contestar, porque esto hay que contestar, eso no es una pregunta clara, pues ha salido por ahí. Ha dicho, pero qué cosas y tal, la realidad en este país es que los sueldos suben. Mire, la realidad es que los sueldos en este país han bajado. Y desde que se ha puesto en marcha la reforma laboral, han bajado en más de un 2,5%. Esta es la media. Hay gente que le ha bajado más y gente que le ha bajado menos. Salarios más altos que han bajado menos y salarios más bajos que han bajado más de esta media. Bien lo saben los trabajadores de este país. ¿Cómo es posible que Montoro, un miembro del gobierno, que habla de sacrificios, de congelar los sueldos, de bajada de sueldos, aunque no ha querido hablar, se le haga una pregunta tan directa? Oiga, pero ¿usted de verdad que ha cobrado más de 300.000 euros en sobresueldo y su partido, aparte de su sueldo, nos diga esto? Mire, hay que asumir las responsabilidades. Yo esto se lo digo muchas veces al gobierno. Ustedes están poniendo en marcha su política, son sus decisiones. En alguna creerán. Pues si la creen, defiéndanla.
Tienen ustedes que tener, lo mejor de la política es actuar y defender en lo que haces, crean en ello. Pero es que este gobierno no quiere prácticamente asumir ninguna responsabilidad. Cuando se le pregunta por algo, dice, no, la culpa la tenía Zapatero. Oiga, por favor, que llevan ustedes ya 2 años. Cuando se le pregunta algo directamente, como hoy, nos dice esto, que nadie se lo cree. Y claro, la situación es de mucho deterioro, porque si en la política quien toma las decisiones no quiere defenderlas, pues nos coloca también en una situación donde el debate político se empobrece. Y hoy más que nunca la gente hace preguntas, necesita respuestas. Defendamos cada uno de nosotros nuestras opciones. Yo defiendo la opción socialista, y usted me dirá, está equivocada, señora Rodríguez, pero pongamos argumentos encima de la mesa. Yo no le diré que lo que hicimos durante los años de gobierno de Zapatero, la culpa la tenía Aznar. Lo que hicimos durante los 8 años de gobierno de Zapatero eran nuestras decisiones y son nuestras. Yo las defiendo, pero no puedo decir, oiga, pregúntenle a Aznar. No. Usted es vallisoletana y me imagino que monta nave. A mí me ha cambiado la vida. ¿Sí? Pues aquí no tenemos ave. A mí me ha cambiado la vida. Porque... Y al respecto, y hablando también de Zapatero, fue una de las promesas que además nos trajo aquí a Talavera en campaña electoral, promesa que también ha ofrecido el Partido Popular a esta ciudad, pero que sigue sin llegar, siguen sin darse pasos decisivos al respecto. ¿Cuál es el principal problema para que no se desbloquee este proyecto, que también sería tan beneficioso, como decías en tu caso en Valladolid? Aquí sería también para conectar con la capital. ¿Está el problema también con Portugal? ¿O qué puede hacer el PSOE al respecto? Mire, nosotros yo tengo una imagen aquí grabada, porque claro, yo ahora veo mucho a Floriano y a Cospedal también. La veo menos porque no está en el Congreso, pero a Floriano. Y yo tengo una imagen aquí de cuando estábamos nosotros en el gobierno, búsquenlo ustedes en la hemeroteca que lo encontrarán, a Cospedal y a Floriano en la estación del tren diciendo y exigiendo a Zapatero la puesta en marcha inmediata del AVE y prometiendo a todos los castellanos manchegos que desde luego su compromiso con el AVE era firme. Usted me dice ahora, ¿qué hace falta? Pues hace falta compromiso político. Ellos dijeron, nos comprometemos con esto. Ahora han llegado al gobierno, están en el Ministerio de Fomento, tienen los presupuestos y las infraestructuras a un lado. Y lo que hay que colocar es, donde está ese compromiso, la infraestructura y la partida presupuestaria. Eso no lo han hecho. Nosotros, mire, pues sí, lo denunciamos el claro incumplimiento, pero no lo han hecho. Esta mañana sé que ha venido, en fin, el delegado del Gobierno a defender los presupuestos. ¿Le parece bien la partida de 4 millones para el AVE, para ese estudio informativo, de un trazado entre Pantoja y Navalmoral? ¿Eso es lo que ha venido a defender? ¿Ese es el AVE que prometieron hacer en esta legislatura? Eso no es verdad. Eso es tan ficticio como que vuelvan a hablar también de otro proyecto. Perdóneme que vuelva a la anterior pregunta, pero usted me preguntaba algunas cosas para crear empleo. Pues aquí en Talavera es muy importante para crear empleo el área logística, porque el área logística se convierte en un punto de interconexión modal que te permite un movimiento de tráfico, de mercancías, que genera inmediatamente un soporte importante para crear empleo en Talavera. ¿Y usted cree realmente que se puede decir con seriedad, con lo que está cayendo, que una partida de 100.000 euros para otro estudio de viabilidad es la realidad de este nudo logístico? Le quiero recordar, ya que vino esta mañana a venderles, que ese estudio de viabilidad ya está hecho. Así que, claro, por eso han puesto 100.000 euros, porque no van a hacer el estudio, porque el estudio ya está hecho, pero han querido cubrir el soporte. Por lo tanto, a la pregunta que usted me dice, hay que colocar el compromiso político de la infraestructura con una partida presupuestaria que permita su ejecución. Yo sé que esta mañana el alcalde le decía al delegado del Gobierno, son 4 millones para hacer obras. Y claro, el delegado del Gobierno decía, no, aquí no se va a ver una máquina. Estudio informativo, nada. Si hablamos de su pasado, en el anterior Gobierno hablamos de medio ambiente. Quizá ahí seguro que sabe más que nosotros. Pero hay un tema que aquí duele mucho, y es el tema del agua. Concretamente en esta zona del caudal del río, se es muy doliente con ese tema, es un problema grande, en definitiva, entre la sociedad.
Yo le quiero preguntar que qué le parece el trasvase, pero sobre todo quiero también preguntarle qué le parece todo lo que está rodeando a la polémica del trasvase, todos los memorándum, los borradores del plan de Cuenca, toda esta parafernalia que al fin y al cabo a los que bebemos agua del Tajo nos da un poco igual. Lo que necesitamos es saber qué agua nos viene, qué agua tenemos o qué agua tendremos, ¿no? Mire, mi anterior responsabilidad no, es mucho más anterior a la de Medio Ambiente. La anterior fui secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Perdón. De pobreza, de eso, pero indudablemente fui la responsable de política ambiental en el partido. Y permítame aquí que señale dos cosas. Lo primero, usted en la pregunta tenía mucha razón. Oiga, ¿qué le parece todo esto que hay alrededor del agua? Pues eso me parece política del agua. Política del agua, pero no una política de gestión de los recursos hídricos. Miren, ciertamente, escasos, que hay que gestionar con mucha eficacia, con mucha inteligencia, aplicando ahorro y sostenibilidad a un recurso escaso. Es utilizar el agua como un instrumento político. Y eso no sirve para nada. Al corto plazo se puede entender que quien se envuelve en la bandera del agua y del agua para todos y a mí me quitan el agua y ni una gota de agua irá de mi territorio a otro, puede pensar que al corto plazo le puede arreglar una campaña electoral, pero desde luego no arregla el agua, la situación de necesidad de acceso a agua de los ciudadanos. Por lo tanto, en este sentido, creo que hay que abandonar esa política de utilizar el agua como instrumento político. Creo que hay que hacerlo. Creo que hay que aplicar mucha sensatez en la gestión de los recursos hídricos. Creo también que en esa gestión de los recursos hídricos tenemos que tener en cuenta todas las unidades de las cuencas hidrográficas en nuestro país, y lo que los ciudadanos quieren es efectivamente saber que cuando abren el grifo tienen acceso a agua potable, a agua de calidad y a un precio razonable. Luego, indudablemente, hay otros usos del agua, los recursos agrícolas, los recursos industriales, los de ocio incluso. Los de ocio que hay que gestionar, pero yo creo que ahí hay que mantener muchísima prudencia. Y luego, pues efectivamente, hay también que cumplir con algunos compromisos. Por ejemplo, también he visto en las partidas presupuestarias de los presupuestos generales del Estado para Talavera las plantas medidoras de caudales del río Alberche. Absolutamente también necesario saber si lo que nos están informando pues es verdad, porque ahí vamos a poder medir efectivamente los caudales. Y bueno, y vemos que, si me permite, le voy a decir que con lo que está en los presupuestos, les quiero decir aquí a los diputados de Castilla-La Mancha que nos lo dejan para nosotros, porque hasta el 2016 esas plantas medidoras no se van a hacer, y dentro de 2 años... ¿Está segura? Sí. Yo es que todos estos aspectos técnicos de mediciones, de investigación, todo lo que podamos hablar sobre lo que tiene que ver con el agua, más o menos me suena a chino. Y yo me imagino que le suena también a toda la gente que nos ve. Por eso, lo que me interesa saber, y en este caso se lo pregunto a usted como representante del Partido Socialista, es que yo no dudo del progreso que tiene Valencia o que tiene Murcia. En parte yo creo que será por el agua con el que riegan o con el que beben, ¿no? Pero el progreso que tenemos aquí no es el mismo. Y el agua le tenemos un poquito más cerca que la gente de Murcia, que la gente de Valencia. Desde el PSOE nacional, ¿se mira esta zona del Tajo con el suficiente cariño o con la suficiente preocupación para pensar en que esto también tiene que progresar y una de las bases es el agua? No les quepa la menor duda, claro que sí. Claro que miramos con mucha preocupación, con mucha atención el progreso de esta comunidad autónoma y las necesidades de esta comunidad autónoma. Y le quiero decir que en su pregunta, cuando me dice yo no dudo del progreso y el avance de otras comunidades autónomas, mire usted cómo está Valencia, en una situación muy delicada y muy complicada, con un elevadísimo nivel de deuda, con un sistema de crecimiento. Sí, pero allí tienen el triple de campos de golf que aquí. Sí. Allí tiene la gente una casa en la playa y otra en su casa, sí. Y nosotros aquí tenemos una casa mal pagada y además de eso agua sucia. Bueno, ustedes aquí tienen un desarrollo económico, territorial, claramente diferente al costero, porque usted no querrá tener, pero indudablemente, además se lleva nuestro agua. Pero indudablemente en esta comunidad autónoma se han aplicado
políticas de desarrollo territorial que ha intentado, es decir, buscar el desarrollo endógeno de una comunidad autónoma, en fin, con sus condiciones claramente diferentes, una comunidad también con un vasto territorio rural, con una realidad agrícola muy importante y apostando también por una industria agroalimentaria que hiciera que la transformación de la agricultura se hiciera allí donde se produce, porque allí es donde realmente queda el valor añadido. Este es un desarrollo que a la larga parece que indudablemente en el corto plazo, mire otros cómo crecen, pero a la larga es un desarrollo sólido. Y le digo que mire cómo están otras. Por eso cuando habla usted dice, yo no dudo del progreso. Hay desarrollos que a base de pelotazo en pelotazo colocan y comprometen el desarrollo de un territorio. Y ahí está la Comunidad Autónoma de Valencia. Le voy a comprar la pregunta a cambio de un compromiso. Y si llegan ustedes al gobierno, como dice, dentro de 2 años, volvemos a preguntar sobre el agua. Vale. Muy bien. Vengo aquí a Talavera. Perfecto. Apúntenlo. Dentro de 2 años gobernamos y estamos aquí o donde sea tengas, necesario. Donde sea necesario. y hablamos solamente del agua. Perfecto. De la política hidráulica del nuevo gobierno socialista. Muchas gracias. Hablábamos, mencionabas ahora, Soraya, el desarrollo rural, y yo quería hablarte de la SEATIM, preguntarte por la SEATIM. Afectan, por supuesto, en la provincia de Toledo, en toda la región y en todo el país, en lo que tiene que ver con esta reforma de la administración local. El gobierno defiende que se hace para evitar duplicidades, para optimizar recursos. No sé cuál es la realidad que veis en el Partido Socialista ante esta preocupante, en el caso, en lo que se refiere a la SEATIM, su posible desaparición. Mira, perdona que te tutee, indudablemente el objetivo de la reforma de régimen local, de las administraciones públicas locales, se dice que es la racionalización y el ahorro económico, pero no es verdad porque no se puede ahorrar económicamente haciendo desaparecer las entidades locales y los ayuntamientos que menos gasto aportan. La gran deuda del municipalismo se encuentran en los grandes municipios, se encuentra en Madrid. Su principal autor se sienta ahora en el gobierno, el señor Gallardón. Ese es el ayuntamiento más endeudado. Municipios a los que afecta esta ley son los municipios de menos de 20.000 habitantes y, por supuesto, las entidades locales menores. Miren, ahora mismo no tengo aquí el dato, pero estamos hablando de 8.000 municipios en España. Más de 7.000 municipios tienen menos de 20.000 habitantes. ¿Cuál es realmente el objetivo no escrito de la reforma? Mire, el objetivo no escrito de la reforma es la privatización de los servicios públicos que prestan estas entidades. Permítanme ahora que hable de mi provincia, que en mi provincia todos los municipios tienen menos de 20.000 habitantes, menos 2 que algunas veces están en 21.000 y otros, depende, ustedes saben. Todos esos servicios que prestan esos ayuntamientos, que es la realidad territorial de mi provincia, ¿se cree alguien que les va a poder gestionar la Diputación Provincial? Las Diputaciones Provinciales no son entidades gestoras de servicio, solo hay que verlas. No tienen personal, no tienen capacidad. ¿Qué se va a hacer cuando se diga que como no están prestando los servicios a un precio estándar valorado por el señor Montoro, se lo queda la Diputación? Inmediatamente privatizarlos. Este es el objetivo. Pero si la gente, las empresas, están ya detrás de las diputaciones para ver con qué servicios se quedan. Por lo tanto, es un ataque al municipalismo. Mire, yo le digo una cosa, las entidades locales menores son los agentes vivos de la articulación de un territorio. Hay muchísimos problemas medioambientales. Hablamos cuando llega el verano del fuego, hablamos de la necesidad de cuidar el campo para evitar los incendios. Eso no lo podemos hacer si en el territorio, si en el medio rural no hay vida. Y la vida, los agentes vivos, son estas entidades locales menores. La permanencia de vida, de actividad. La cercanía al ciudadano. Y la gente que vive es la gente que cuida el campo. Mire, nosotros somos un país con el 80% del territorio rural. No querer reconocer esa realidad es confundirnos enormemente. Si queremos hacer desaparecer las entidades locales menores, los pequeños municipios, vamos a correr un enorme riesgo que nos va a costar muchísimo más dinero
luego ponerle solución. Por lo tanto, esta ley, que cuenta con la oposición de muchísimos ayuntamientos gobernados por el PP, esto es así. Yo sé, por eso está tardando tanto en salir, porque tiene muchísima resistencia, no tiene otro objetivo más que un objetivo mercantil, privatizador, como muchas otras medidas del gobierno. Es un grave error, un grave error. De mujer a mujer ahora, porque dicen que en los medios hay demasiadas pocas mujeres, así que yo voy a intentar que Elena también se involucre un poco en ese sentido y en esta pregunta, y le pregunte por la problemática que ellos viven. Ella me decía hoy, precisamente antes de llegar a la entrevista, que hoy tenía un mal día porque había estado escuchando nada más que penas. Entonces yo creo que, imagino que además el PSOE puede estar sensibilizado con las familias numerosas, ¿verdad? Algo le tiene que preguntar. Sí, lo que ocurre es que quizás voy a ampliarlo al panorama general, ¿no? Porque la situación que tenemos en España tiene prácticamente invertida la pirámide de población. O sea, ya casi hay más gente mayor que joven. No se plantea el gobierno, cuando digo el gobierno me refiero a gobierno, oposición, o sea, todo el gobierno. No, todo el gobierno es el PP, no, todo el Congreso, todo el Parlamento. Sí, me refiero a que ahora, ¿todo el Parlamento? Sí, exactamente, ahora o después, sea cuando fuere, se sienten a hacer políticas familiares serias, viendo un poco cómo funcionan pues los países que tenemos alrededor. Hablamos casi cuando nos interesa solo de la Unión Europea, pero es que en los países del norte de Europa se ayuda mucho a las familias. Por supuesto, las numerosas terminarían siendo beneficiadas, pero una política familiar seria desde el primer hijo. Bueno, Elena, yo entiendo que toda la política que pueda y todas las medidas, que nosotros hemos puesto medidas en marcha para apoyar a la familia, son serias. Otra cosa es que tú valores que son las adecuadas o que son las que te gustarían o no, pero desde luego serias son. Te voy a decir, ampliar y poner en marcha y luego ampliar el permiso de paternidad en España, lo hicimos nosotros y a mí me parece una medida muy seria, Elena, porque yo soy absolutamente, vamos, lo creo firmemente, no hay posibilidad de que la mujer pueda plenamente integrarse en el mundo profesional si no hay una corresponsabilidad en las cargas familiares, es decir, que se asuma al 50%, no una ayuda, al 50% la responsabilidad de los hijos. Cuando una mujer tiene un compañero, padre de sus hijos, que asume el 50%, te digo que tiene la plena integración profesional y puede desplegar todas sus capacidades profesionales, y si no es así, es muy difícil, muy difícil. Por eso creo que, por ejemplo, te lo pongo como ejemplo, el servicio de paternidad, perdona, el permiso, a mí me parece una medida seria. Es cierto, Elena, que ahora las familias lo están pasando muy mal. Indudablemente, las familias numerosas lo pasan peor porque tienes muchas más cargas. Pero mira, más que plantear un plan para las familias numerosas, que os digo, nosotros lo vamos a presentar, posiblemente la próxima semana. Esto es, además lo anuncio aquí, ¿no? Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en el grupo y con los diputados y con los responsables de estos temas, y bueno, pues no nos parecía, pero puesto que además hoy venías, digo, mira, pues es que es verdad, posiblemente la próxima semana presentaremos un plan, o a lo mejor después del debate a la totalidad, para las familias numerosas, por esto que te digo, porque sabemos perfectamente, pero además de eso, lo importante ahora es que hay algunas medidas que se vuelvan a poner en marcha, que se han recortado, que han desaparecido. Mira, las ayudas de comedores, las becas de comedores escolares, donde sabemos que la desaparición de estas becas de comedores, de las ayudas de los ayuntamientos a los comedores infantiles, están generando enormes problemas en las familias, enormes. Las ayudas para la compra de libros escolares. Esto está suponiendo un drama. Bueno, y Elena, que te voy a contar a ti, que tú tienes familia numerosa. Tiene 4. Tienes 4, pero además tienes un entorno, porque estarás con las madres que van al colegio. O sea, por eso venía hoy deprimida. Totalmente, ¿Y tú sabes totalmente.
y copago sanitario y... Elena, ha sido un drama lo de la compra de los libros. Sí, incluyan renta per cápita en cualquier planteamiento, propuesta que se planteen hacer, porque sin eso claro, no avanzamos. Igual que, hombre, deducción en determinados, en el pago de determinados impuestos. Hombre, pues claro, pues si tienes 4 o 5 hijos, es que sí, o sea, todo eso, pero de verdad hay algunas medidas que se acaban de quitar en estos más de 18 meses que lleva gobernando el Partido Popular, y que si las volviéramos a poner en marcha y poniendo más medidas, pues indudablemente el sufrimiento y el que están pasando muchísimas familias, si tienes 2 y si tienes 4 no estarían pasándolas. El sufrimiento es el mismo. No, o sea, te quiero decir que si se ponen de nuevo estas medidas, yo sé que ha sido un drama este mes con el tema de la compra de libros. Pues por favor, volvamos a poner las ayudas a los libros escolares. Y cuando llegue la Navidad va a ser otro, ¿verdad? Va a ser... Va a ser muy difícil, enero. Eso Yo creo que ya más que son un todos los drama, meses. va a ser muy triste. Y hablando de libros, una ley seria de educación, porque creo que llevo conocida desde que mi hijo mayor empezó a estudiar 4 diferentes. Un compromiso de sentarse a hablar los grandes partidos con las grandes organizaciones a nivel nacional de padres y madres. Mira, Elena, yo te puedo decir que nosotros quisimos sacar adelante una ley con el consenso de todos. Hicimos un gran esfuerzo. Es cierto que estuvimos a punto, que el Partido Popular entonces en la oposición estuvo a punto de pactar la ley, y todavía estoy viendo la salida de Dolores de Cospedal en la sede de Génova diciendo no hay acuerdo. Fue una decisión más bien política que no de contenido. Hubiera sido deseable. Ahora, yo indudablemente tengo que decir que lo que se va a aprobar mañana en el Congreso, que es la LOMCE, es un paso atrás para nosotros muy significativo en lo que ha venido suponiendo las leyes educativas en este país. Comparto contigo, y creo que con la mayoría de los ciudadanos, que el acuerdo en leyes educativas es muy importante, pero lo cierto es que hasta ahora no ha sido posible. Yo digo que nosotros hicimos un gran esfuerzo y que no fue posible, y que desde luego el Partido Popular no le ha hecho. Tiene mayoría absoluta y ha pensado que esta era una prioridad. En todo caso, la LOMCE sí que creo, y aquí no equivocarme, que la LOMCE no se pondrá en marcha en este país. Es una ley que nace sin el consenso prácticamente de nadie, de la comunidad educativa, de los partidos políticos, y creo sinceramente que no se va a poner en marcha. Por lo tanto, de momento, la actual ley va a tener recorrido durante unos años. Vamos a ir terminando porque aún vamos muy mal de tiempo. Javier, no sé si tienes alguna pregunta más, porque yo me guardo 2 para el final. Pues muy rápidamente también te quería preguntar un poco, estamos en plena guerra independentista, sobre todo abanderada por Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, que están persiguiendo ese autogobierno. ¿Llegará a ser una realidad después de estas premisas que ha marcado Bruselas de que no sería muy viable una Cataluña como Estado dentro de...? Bueno, aquí la respuesta es clara y rápida. Mire, la Constitución española no permite en su marco constitucional el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, si no hay autodeterminación, no se podrá hablar de la independencia de una parte del territorio sin que hablemos el todo, porque si modificamos la Constitución no habrá tampoco derecho de autodeterminación, porque para eso es necesario que los 2 grandes partidos estuviéramos de acuerdo en eso. Y yo les digo de forma clara y rotunda que el Partido Socialista ni está a favor del derecho de autodeterminación ni de la independencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar para encontrar un marco que nos permita seguir estando juntos, Cataluña y el resto de España, y que estemos a gusto. Pero el otro soy absolutamente clara. El Partido Socialista no está a favor del derecho de autodeterminación ni de la independencia. En ese aspecto, no sé cuál será la postura de sus compañeros socialistas catalanes. ¿Cómo es la relación de los socialistas catalanes con los del resto? ¿Se lleva bien o se lleva mal? Nos llevamos muy bien. Tenemos, yo trabajo con mis compañeros del PSC en el grupo parlamentario y trabajo muy bien, y nosotros no tenemos ningún problema en decir lo que todo el mundo sabe. Estamos de acuerdo en lo importante, estamos en contra de la independencia. Los socialistas catalanes y del resto de España queremos seguir estando juntos. Eso
indudablemente tenemos una discrepancia en cuanto al derecho a decidir. Pero además nosotros lo decimos públicamente, no hacemos como el Partido Popular, que durante mucho tiempo nos ha dicho, fíjense, ustedes tienen una discrepancia, fíjense lo que le pasó a Alicia Sánchez Camacho, que vino el otro día aquí a la sede a Madrid, a Génova, con una propuesta, y vamos, se tuvo que ir como corriendo, ¿no? Por lo tanto, oiga, quiero decir, es que, oiga, hay discrepancias, pues si hay discrepancias se dicen, no se utilizan las relaciones muy buenas. Yo le quiero agradecer enormemente el detalle que ha tenido de estar con nosotros hoy y me guardaba dos preguntas para el final a la que sí le pido un poquito de síntesis. ¿Cómo cree, señora Rodríguez, que va a acabar el caso Bárcenas? Yo creo, confío, espero que el caso Bárcenas acabe poniendo de relieve toda la verdad, lo que ahí ha pasado, porque indudablemente... y que ahí ha pasado algo, ¿no? Hombre, por favor, hay una contabilidad paralela que coincide con la contabilidad oficial en muchas partidas, que ya nadie duda de ella, de la contabilidad escrita de los cuadernos de Bárcenas, ya todo el mundo dice que existe y que es una contabilidad paralela, porque coincide, fíjese usted si ha pasado de todo. Ahí se cobraban, con esa contabilidad se pagaban sobresueldos, con esa contabilidad paralela se financiaban campañas electorales por encima de los topes legales establecidos. Ha pasado muchísimo. Hay donaciones ilegales reconocidas, ahora se quieren blanquear. Falta investigar, porque el fiscal ha dicho que no se investigue si los que donaban ilegalmente luego eran adjudicatarios de obras, porque entonces estaríamos ante un cohecho. Ha pasado muchísimo. Que espero, indudablemente, que la verdad se conozca, que la investigación investigue todo lo que tenga que investigar, sin miedo, que conozcamos lo que pasó y que los responsables asuman sus responsabilidades. Eso espero. Estoy seguro de que me va a responder con la misma sinceridad a la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que va a terminar el caso de los ERE? Pues en el caso de los ERE creo, espero y deseo que acabe igual. En el caso de los ERE se está investigando, hay una instrucción abierta durante casi 3 años, por eso digo, igual lo digo, en el caso Bárcenas, que no se tenga miedo a que se dilate el proceso. Si hay que investigar, que se investigue, que se sepa todo lo que pasó y que salgan a la luz todos los responsables y que todos los responsables asuman su responsabilidad penal. Pues doña Soraya Rodríguez, es un verdadero placer haber compartido con usted estos minutos y les agradezco mucho. Le agradezco mucho que políticos de altura o políticos que nos representan en lo más alto de nuestro panorama vengan a ciudades como Talavera no en época electoral. Eso demuestra que tienen interés por lo que pasa entre esos 4 años en que les toca quizá tener más contacto con la gente de la calle. Espero que vuelva por aquí cuanto antes y que siga tomando el pulso a la ciudad. Muchísimas gracias, ha sido muy agradable. Nos apuntamos la promesa. Esa sí, bueno, esa me encantaría cumplirla. Estará bien. Y a ustedes muchas gracias. Espero que les haya gustado. Yo creo que tendremos que volver a tener personas de este relumbrón para poder también preguntarles cosas que ustedes nos transmitan y nos hagan llegar. Muchísimas gracias.